Buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Esta clase corresponde al 17 de agosto. El día de hoy vamos a continuar y terminar con la actividad de la clase pasada, ya que por motivos de tiempo no pudimos concluirla, que es tomar nota de los verbos que encontremos durante la lectura del cuento, para después transformar los verbos de manera infinitiva. Esos verbos de manera infinitiva los vamos a conjugar como en el cuadro de la clase pasada. Recuerden que el cuento que estábamos leyendo es La gallina degollada de Horacio Quiroga. Al finalizar vamos a comenzar con el siguiente tema, que es el cuento. Sabemos que el cuento es una narración breve, ya sea de manera oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes. Debe de tener una intriga poco desarrollada, un clímax y un desenlace final. Ya para que sea rápido y conciso, puede llegar a ser abierto o cerrado. Las partes del cuento son tres. El inicio, que me inicia la historia como su nombre lo dice, presentar los personajes, el espacio y la época en la que ocurren los hechos de la historia. El nudo, que es la parte donde surge el conflicto, lo emocionante. Aquí generalmente acontecen los sucesos más importantes de la historia. El desenlace, en la parte de la solución del conflicto de la historia, ya la resolución total de los problemas, para finalizar la narración y darle pues un fin a la historia. Los personajes, principal o protagonista, es el más importante de la historia porque en base a él se desarrolla toda la narración. Todos los sucesos tienen que ver con él o él está presente en ellos. Secundarios, que son los que acompañan al principal, no son tan importantes para la trama, influyen un poquito en el protagonista, pero se nota la importancia del primero. Antagonista, aunque no siempre está presente en la historia, o sea, no siempre va a haber un antagonista, pues él es el contrario, es la fuerza opositora al personaje principal, puede ser su enemigo. Luego están los de humo, aparecen brevemente, pero su presencia no tiene importancia para la trama, o sea, nada más aparecen de repente y se van, no tienen repercusión mayor. El tiempo en el cuento, esto es la manera en que se van a narrar los hechos, a eso se refiere. Existe el tiempo lineal, o sea que nos cuentan los sucesos desde que iniciaron y siguiendo su orden cronológico, no se salta momentos ni se regresa, nada, es totalmente linealito, o sea, desde el inicio hasta el fin. Luego el tiempo circular, el cuento va a terminar tal como inicia, como si fuese un bucle, ¿sí? Un círculo. Saltos en el tiempo, suele cambiar e ir al pasado o futuro para volver al presente. Un ejemplo sería, por ejemplo, en las historias de La Rosa de Guadalupe, que nos comienza con la parte del clímax para luego regresarnos a unos años atrás y contarnos ahora sí la historia. Flashback. Realizan una interrupción para contar hechos del pasado para luego volver al presente. ¿Sí? Recordando, por ejemplo, comienzan la historia pareciera de manera lineal, pero luego nos regresan a contarnos un hecho pasado. Ahora tenemos los tipos de narradores. El protagonista está narrado en primera persona y en esta ocasión el narrador es el personaje principal que cuenta los hechos tal como le están pasando a él. Luego viene el narrador en segunda persona. Hace partícipe al lector como si al lector le estuvieran sucediendo los hechos. El narrador testigo, que es un personaje del cuento, no es el protagonista, pero sí está narrado en primera persona. Él relata los hechos como los ve, como los observa y como para él están sucediendo las cosas. Narrador equisciente. Sigue los pensamientos y los movimientos de algún personaje de la historia, exponiendo lo que va sucediendo, pero de una manera objetiva. Es decir, no está narrado desde la perspectiva de un personaje, no. Va siguiendo los movimientos y las acciones de uno de los personajes de la historia. No es el protagonista. O a veces sí. Puede ser cualquiera de los dos, pero siempre de una manera objetiva. O sea, si el personaje está haciendo algo incorrecto o algo amoral, inmoral,
el narrador lo va a ir diciendo. El narrador omnisciente es el que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, toda la información de la historia nos la va revelando poco a poco. Nos puede anticipar algunos acontecimientos, hechos, nos puede hacer suponer o juzgar las acciones de los personajes. Por último, en esta actividad deben de imprimir esta imagen, donde están narrando algunos hechos de una historia. Y luego la pegan en su cuaderno y en los cuadritos van a anotar el número correspondiente a la sucesión de los hechos. Y esto sería todo por ahora. Muchas gracias y hasta luego.